amigos? En esta ocasión voy a tratar la función lineal, tomando en cuenta que la función lineal es del tipo y igual a mx más b. Para esta ocasión vamos a hacer un ejemplo donde vamos a encontrar los cortes con los ejes coordenados en el plano cartesiano x y y. Vamos a encontrar el dominio y rango de la función. Vamos a evaluar los criterios de simetría respecto al origen y respecto al eje y. También vamos a conseguir de la función los criterios donde la función crece o decrece. La función lineal entonces es del tipo y igual a mx más b. También lo podemos describir f de x igual a mx más b. Es decir, y o f de x es lo mismo. Tenemos el siguiente ejemplo. Dado f de x igual a 3x más 2, vamos a encontrar el gráfico de la función en el sistema cartesiano, es decir, los cortes con el eje x y el eje y. Encuentre los intervalos de crecimiento. Para este caso en particular, solamente para las funciones lineales, no más que hay dos casos. O la función crece o la función decrece. Como solamente va a tener un comportamiento, eso lo vamos a denominar entonces monótona, una función monótona, donde solamente tiene un solo comportamiento, o crece o decrece. Vamos a evaluar los criterios de simetría. Estos criterios de simetría los vamos a evaluar desde el punto de vista geométrico, es decir, simplemente observando el gráfico para ver si tiene simetría con respecto al origen o con respecto al eje y. Y a su vez vamos a encontrar el dominio y el rango de la función. Empecemos entonces. Para conseguir el gráfico vamos a encontrar los cortes con los ejes x y y. Para ello hacemos lo siguiente: si vamos a encontrar el corte con x, es bajo la condición de cuando y es igual a 0, y o f de x. Si eso es así, implica que 3x más 2 es igual a 0. Este 2 que está positivo pasaría para este lado negativo. Me quedaría 3x igual menos 2. Eso implica que este 3 que está multiplicando la x pasa para acá a dividir y la x va a ser igual a menos 2 tercios. Aquí va a ser el corte con el eje x. Para conseguir el corte con el eje y es bajo la condición de si x es igual a 0. Si x es igual a 0 nos va a quedar la siguiente manera. Y va a ser igual a 3x más 2. Pero para este caso x es igual a 0. Entonces nos quedaría 3 por 0 más 2. Eso implica que y va a ser igual a 3 por 0, 0 más 2, 2. Y es igual a 2. Ok, entonces nos vamos directamente al plano cartesiano, donde decimos que este es el eje y este es el eje x. A x lo corta en menos 2 tercios. ¿Okay? 2 tercios es aproximadamente 0,66 negativo. Entonces, supongamos que de aquí a aquí es 1, la mitad es aquí, 0,66 aproximadamente aquí. Y igual 2, ¿okay? Tomando la misma longitud, 1, 2, aquí este es 1, este es 2, aquí estaría el otro punto. ¿Okay? Esta es la recta de la función lineal, es decir, esta es la representación de y igual a 3x más 2. Veamos a ver qué más nos piden aparte del gráfico. Encuentre los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Como les dije, la función lineal no tiene dos comportamientos, sino que o crece o decrece. ¿Qué observamos nosotros en el eje x de izquierda a derecha? Observamos que la función va tomando valores cada vez más altos x. Es decir, cuando yo aquí
veo, aquí cada vez va a ir tomando valores más altos para X, es decir, imágenes más altas. Por lo tanto, la función decrece. ¿Qué significa esto? Que la función es monótona creciente. ¿Okay? La función crece, por lo tanto es monótona creciente. Ese sería el comportamiento. Evalúe los criterios de simetría. A ver, para evaluar los criterios de simetría con respecto al origen, lo mismo que tengo de un lado lo tengo que tener del otro, pero inclusive esta función lineal ni siquiera corta al origen, por lo tanto simetría con el origen no tiene. Y para evaluar la simetría con respecto al eje Y, lo que observo de una parte lo tengo que observar lo otro. Aquí veo un comportamiento que va de la gráfica desde este punto para acá, pero que no lo observo de este lado, no tiene simetría con respecto al eje Y. Lo que podría concluir entonces es que no tiene ningún tipo de simetría, ni con el origen, ni con el eje Y. ¿Okay? Encuentre el dominio y rango de la función. El dominio son todos los elementos del conjunto de partida para los cuales la función existe. Para este caso, nuestro conjunto de partida va a ser el eje X. Nuestro conjunto de partida. Ahora bien, para cada uno de los elementos de X, de los valores de X, ¿existe una imagen en Y? Sí. ¿De dónde? Desde menos infinito hasta el infinito. Recuerden ustedes que esta recta es infinito para acá y infinito para acá. Entonces, por lo tanto, el dominio de la función van a ser todos los números reales, es decir, desde el menos infinito hasta el infinito. Esto siempre aplica para cualquier función lineal, es decir, el dominio siempre van a ser los números reales. El rango son todos los valores de eje Y para los cuales existe una correspondencia en X. Como para cada valor de X hay asignado un Y desde menos infinito hasta el infinito, puedo concluir entonces que el rango de la función es los números reales, desde el menos infinito en Y hasta el infinito, es decir, desde menos infinito hasta infinito. La conclusión es que para las funciones lineales, tanto el dominio y el rango son los números reales.